buenos días, señoritas y jóvenes. Vamos a continuar con la clase. Ya estábamos viendo las anteriores clases, todo lo relacionado con ángulos. Ya, y ahora continuamos. Vamos a ver lo que son los ángulos coterminales. Ya, a ver, leeremos un poquito lo que dice. Dice, dos o más ángulos son coterminales cuando tienen el mismo lado inicial y el mismo lado terminal. Y ahí para calcular un ángulo coterminal o para hallar un ángulo coterminal nos da aquí una fórmula. Esta B mayúscula está simbolizando el ángulo coterminal. O sea, B significa un ángulo coterminal. Entonces, ¿cómo hay un ángulo coterminal? Va a ser igual. Ya voy a utilizar esto que es como una fórmula. Dice una vuelta. Por si acaso, recordando lo de la otra vez, una vuelta es una revolución. Ya, entonces una revolución, una vuelta es 360 grados. Ya, y aquí dice más, alfa. ¿Qué es el ángulo alfa? El ángulo que nos están dando como referencia, del cual debemos hallar el ángulo coterminal. Entonces ese ángulo de referencia más una vuelta, que sería 360 grados, va a ser igual al ángulo coterminal. Ya esa sería la fórmula. Pero entenderemos que son ángulos coterminales. Ya, entonces vamos a recurrir aquí a nuestro transportador, ya, porque nos va a ayudar a ver los ángulos. Y digamos que tengo un ángulo de, a ver, ¿de cuánto? Digamos de 30 centímetros, perdón, de 30 grados, ya. Entonces, aquí está mi ángulo de 30 grados. Entonces, este ángulo lo tengo que poner en posición normal. La otra vez ya hemos visto un ángulo en posición normal, ¿cómo está? Su vértice, o sea, la esquina, este piquito, el vértice del ángulo tiene que coincidir con el origen de coordenadas. Ya, coincide con el origen de coordenadas. Y su lado inicial, porque ahorita este ángulo lo estamos midiendo en sentido antihorario, o sea, sería un ángulo positivo. Entonces este sería el lado inicial y como estamos midiendo en sentido antihorario, este va a ser el lado final. Entonces el lado inicial tiene que estar en el semieje X positivo. ¿Ya? Entonces este es un ángulo que está en posición normal. Ahora, su ángulo coterminal de este, el ángulo coterminal de este, tiene que estar su lado inicial en el mismo de este, o sea, de este ángulo de 30, este es su lado inicial. Voy a colocar otro ángulo que va a ser su ángulo coterminal. Su lado inicial tiene que estar en la misma posición y su lado final igual. A ver, vamos a ver. Puedo sacar otro ángulo. Si coloco así, estos dos ángulos serían coterminales, pero como tienen la misma medida, tienen la misma posición todo, entonces prácticamente serían iguales. Entonces, para que haya una diferencia y para que se dé estas condiciones, entonces tengo que hacer rotar, girar el lado final. Ya el lado inicial se mantiene ahí fijo y el lado final lo tengo que hacer rotar. Ya lo tengo que hacer rotar hasta que llegue a la misma posición. Ya este era un ángulo de 30. Pero si lo hago rotar, obviamente va a ir creciendo. 30 era, ¿no? 40, 50, 60, 70. Sube, sigue creciendo el ángulo porque ya se ha hecho a diferencia de un ángulo en geometría. Un ángulo en trigonometría puede ser así infinito, puede ser súper grande. Ya entonces pasa aquí y sigue y llega a la misma posición. Entonces obviamente ya no es 30 porque ha ido rotando y por lo tanto ha ido creciendo. Ya entonces lo de malo de esto es que de este transporte es que no marca eso, es el crecimiento. Ya, pero lo podemos aquí mover un poquito para que no esté así todo sobrepuesto y lo pondremos. Entonces este ángulo que está aquí abajo es el de 30. Ya imagínense que está sobrepuesto.
y el otro ángulo ya no sería 30, sería toda una vuelta, ya les he dicho, es una revolución, y toda una vuelta es 360 grados. A esos 360 grados hay que sumarle este ángulo, que sería 30. Entonces el ángulo ya no sería 360, sería 390. Ya lo voy a trazar aquí, se van a dar cuenta. ¿Por qué es 390? Ya lo vamos a hacer con color rojo. Ya veremos. Entonces el ángulo de 30 es esto. Ya esta es la abertura. 30. Ya. El ángulo de 30 es esto. Estamos midiendo en sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Lado inicial, lado final. Ya ese es el sentido que recorre. Ahora, el otro ángulo no es 30. Ya. Pareciera que es 30. Lo voy a poner así un poco para que se note la diferencia. Pareciera que es 30, pero no es 30. ¿Por qué? Porque empieza aquí. Este es su lado inicial. Pero tiene que girar hasta que su lado final esté de nuevo en la misma posición que el primer ángulo, que el ángulo de 30. Entonces fíjense, no es 30, porque todo esto es la abertura. Ya todo esto es la abertura. Entonces fíjense, así da gira, 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 gira. Cuando llega a esta posición, ya habría dado una vuelta. Fíjense, da así, 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 así. Llega aquí. ¿Ves? Si esto lo recorre aquí, es toda la vuelta. Entonces, hasta aquí sería 360 grados. Pero para llegar a la misma posición, tiene que recorrer esto más. Y esto mide 30. Por eso la fórmula. O sea, toda una vuelta hasta aquí, que sería 360 grados. Y este recorrido de la abertura más tiene que hacer. Porque ese lado final tiene que volver a llegar al mismo lugar del lado final del otro ángulo. Y este recorrido más que hace es la abertura de ese ángulo, de ese primer ángulo, que medía 30. Entonces toda la vuelta es 360 y este pedacito es 30. Entonces este ángulo va a medir 360 más 30. Entonces ese ángulo sería 390. Entonces no sería 30, ¿no? Esto está aquí. Ya no se puede marcar. No se puede marcar con el transportador, pero lo vamos a hacer manual. Entonces ese ángulo no sería 300, perdón, no sería 30, sería 390 grados. Ya entonces, esos son los ángulos coterminales. Ya vuelvo a leer. Dos. Entonces pueden ser dos, aquí hay dos ángulos. O más. Bueno, o sea, podría haber más. Son coterminales. Ya cuando son coterminales dos ángulos o más, cuando tienen el mismo lado inicial, ya tienen el mismo lado inicial. Por si acaso, esto debería estar uno sobre otro, así, sobrepuesto. Ya yo le levanté un poquito para la explicación, para que se note que ahí están los dos ángulos. Ya, pero tendrían que estar sobrepuestos. Ya, pero cuando tienen el mismo lado inicial, entonces si de este ángulo estaría sobre este ángulo, entonces tendrían el mismo lado inicial y el mismo lado terminal. Y si esto estuviera aquí, entonces estarían sobrepuestos, entonces tendrían el mismo lado final. Pero tienen que ser ángulos diferentes por si acaso. Entonces un ángulo mide 30 y el otro mide 390. Aunque estén ahí, aunque aparentemente sean el mismo ángulo, no son. ¿Ya? Da esa impresión de que es el mismo ángulo porque obviamente ambos tienen el mismo lado inicial. O sea, ahí está, uno sobrepuesto del otro y su lado final igual. Pero no. Ya lo que está pasando es lo que les he explicado aquí. Un ángulo mide 30 y el otro, para que coincida su lado final con el del primer ángulo, entonces tiene que dar así, toda una vuelta. 360 más 30, 390. Ya, entonces, esos son ángulos coterminales. Ahora vamos a verlo algebraicamente. Esta es la explicación geométrica. Entonces espero que se haya entendido y ahora vamos a ver algebraicamente y cómo se usa esta fórmula. Porque más adelante van a haber ejercicios, entonces ustedes tienen que poder resolverlos. Entonces aquí el ejemplo. ¿Qué dice? Un ángulo mide 60 grados y es
un ángulo normal, o sea, quiere decir que está en posición normal. Hallar dos ángulos positivos y negativos que sean coterminales con él. O sea, nos está dando un ángulo y me pide dos ángulos positivos y negativos, o sea, en total cuatro ángulos, ¿ya? Dos ángulos positivos y dos ángulos negativos, o sea, cuatro ángulos que sean coterminales con él, o sea, que sean coterminales con el ángulo de 60 grados. Entonces no vamos a dibujar, vamos a usar la fórmula, ¿ya? Entonces no es necesario aquí graficar, podríamos resolver esto graficando, pero es bueno usar una fórmula para facilitarnos el trabajo y la parte algebraica siempre nos simplifica un poco las cosas. Entonces, ya les he dicho, B. ¿Qué significaba B? Significaba el ángulo coterminal, ¿ya? Entonces B es el ángulo coterminal y eso es lo que me pide que haya dos ángulos positivos y negativos que sean coterminales. Entonces voy a utilizar esta fórmula porque esta fórmula me sirve para hallar ángulos coterminales. B me está representando un ángulo coterminal. ¿Cómo lo hallo? Sumando una vuelta, y aquí para recordar, una vuelta es 360 grados, o sea, 360 grados, ya una vuelta es eso, 360 grados, más el ángulo que me da como referencia. En este caso alfa, el ángulo de referencia sería 60. Entonces, me pide dos ángulos positivos. Entonces, el primer ángulo positivo va a ser B. Ya si quieren podemos poner B sub 1 para ir diferenciando. Ya B sub 1 va a ser igual a una vuelta. Pero una vuelta es 360 grados. Entonces, 360 grados. Más alfa. ¿Qué es alfa? El ángulo que me está dando como referencia. En este caso sería 60 grados. Entonces, mi primer ángulo coterminal o el primer ángulo coterminal de este ángulo va a ser la suma de 360 más 60. Y eso sería 420. Ya, entonces este es mi primer ángulo coterminal positivo. Ya, pero no me dice uno, me dice 4. Dos positivos y dos negativos. Y ya tengo un positivo, entonces hallaré el segundo ángulo positivo. Entonces mi ángulo coterminal, mi segundo ángulo, lo pongo un subíndice para diferenciarlo. Entonces va a ser igual a ¿qué? A una vuelta, o sea, 360 grados. Ya 360 grados más el ángulo alfa. En este caso, si yo vuelvo a colocar este ángulo, me va a salir este resultado. Entonces, ¿qué voy a poner en vez de alfa? Porque me dice que hay dos ángulos positivos, obviamente diferentes. Entonces voy a colocar este ángulo, ¿ya? Porque este ángulo es un ángulo coterminal con este. Pero si coloco este y lo sumo a los 360 grados a la vuelta, voy a hallar otro ángulo. Y ese ángulo que voy a hallar también va a ser coterminal, ¿ya? Porque si este es coterminal, con este ángulo que está de referencia, y a este ángulo le sumo 360, ese nuevo ángulo también va a ser coterminal. Porque para hallar el siguiente ángulo coterminal de este, tiene que dar una vuelta. ¿No es? O sea, a partir de aquí, tiene que dar una vuelta para volver al mismo lugar. Entonces, eso significa que a este ángulo le tengo que sumar 360. Y ese va a ser el nuevo ángulo coterminal. Entonces, aquí, obviamente, no voy a colocar 60, sino porque quiero hallar otro ángulo coterminal. Entonces voy a colocar este valor que es 420, ¿ya? Y sumando una vuelta que es 360 grados más 420 que era el primer ángulo coterminal de este, voy a hallar el segundo ángulo coterminal. Entonces B sub 2
que es un ángulo coterminal. En este caso sería nuestro segundo ángulo coterminal positivo. Va a ser igual a la suma de estos dos valores. 360 más 420 nos daría 780. Ya, 780. Nos estamos olvidando. Son grados la unidad, entonces sería 420 grados. Aquí sería 360 grados, aquí 420 grados y por lo tanto aquí sería 780 grados. Listo. Entonces ya estarían nuestros dos ángulos positivos. Ahora, faltarían los ángulos negativos. Entonces, sigue usando la misma fórmula, ¿ya? Entonces, lo podemos poner B sub 3. Ahora, para que el ángulo coterminal sea negativo, esta vuelta tiene que ir en sentido contrario. A ver, vamos a volver atrás a lo que estábamos viendo hace un momento para que se entienda mejor. Vamos a ver aquí, ¿ya? Tengo mi ángulo de 60, ¿no ven? Este es el ángulo de 60, ¿ya? Porque estamos trabajando en el ejemplo con un ángulo de 60. Ahora, a este mi ángulo de 60 dice que yo halle dos ángulos coterminales que sean negativos. Ya, entonces, este ángulo es 1. Diré, este es mi ángulo de referencia, el de 60. Ya, entonces a este ángulo tengo que hallar un ángulo que sea coterminal y negativo. Ya, entonces les haré recuerdo. Cuando yo mido así en sentido contrario a la aguja del reloj, el ángulo es positivo. Pero si yo mido al lado contrario, o sea, de nuevo haremos aquí, ¿ya? Si es así, el ángulo es positivo. Si es así el giro, el ángulo es negativo. Entonces, este es mi ángulo que me dan como referencia. Ya, y ese mi ángulo obviamente es 60 grados. No dice menos, dice 60 grados. Quiere decir que es positivo. Ya, entonces tengo que encontrar un ángulo coterminal a este que sea negativo. Entonces, partimos de aquí. Ya, son mis dos rayos. Entonces, ya no tendría que hacer girar así. Ya no tendría que hacer girar porque es positivo. Tendría que ir al otro lado. Ya, porque este es mi ángulo de referencia y el ángulo coterminal tiene que ser negativo. Entonces, voy a colocar aquí para que se den cuenta. Ya, este es mi ángulo de referencia y aquí. Entonces empiezo a girar porque tengo que ir en este sentido negativo. Ya este ángulo coterminal tiene que ser negativo, entonces, por lo tanto tiene que girar en este sentido. Entonces aquí está mi rayo. Ya este puntito me está haciendo mi rayo de mi segundo ángulo que va a ser coterminal a este, al de 60. Entonces empiezo a girar en sentido a favor de las agujas del reloj porque ahora tiene que ser negativo. Entonces llego y este es el lado final porque el lado inicial se está quedando aquí y este es el lado final y el lado final tiene que coincidir con el lado final de mi primer ángulo, o sea, de mi ángulo de referencia. Entonces, yo hago girar y listo, llega. No voy a coincidir con mi ángulo de referencia que era 60. Entonces, a partir de aquí, ya he hecho este recorrido. Ya a partir de ahí, ya he hecho este recorrido a partir de aquí. Y, bueno, no puedo rayar. Ya, pero si rayaría, sería así. Entonces, aquí voy a rayar ya para que se entienda mejor. Haremos con verdecito. Entonces, parte de aquí. Ya parte de aquí, obviamente, va en este sentido. Parte de aquí, hasta llegar aquí. Porque tiene que llegar a la misma posición
del otro ángulo, o sea, su lado final tiene que coincidir con el lado final del otro ángulo. Así, fíjense que es esto, el recorrido. No llega a ser una vuelta. Para llegar a hacer una vuelta falta este pedacito. Entonces todo esto, toda la vuelta es 360 grados y este pedacito de nuestro ejemplo es 60. Entonces a 360 tengo que quitarle 60, la medida del ángulo que me dan como referencia. Y esa zesta va a quedar como resultado el ángulo coterminal que estamos buscando. A ver, vamos a volver al ejemplo y espero que se entienda mejor. Ya, entonces, a ver. Volveremos a nuestro lápiz de color negro, entonces B sub 3. Entonces, fíjense, voy a usar la misma fórmula. La vuelta ya no puede ser 360 grados así positivo, porque queremos hallar un ángulo negativo y por lo tanto la vuelta que va a dar ese ángulo coterminal ya no va a ser en sentido contrario a las figuras, va a ser a favor. Por lo tanto, ese ángulo va a ser negativo, ya negativo. No va a ser 360, va a ser menos 360. Entonces, cuando queramos hallar un ángulo negativo, aquí en la vuelta, en vez de ponerlo positivo, tenemos que ponerlo negativo. Ya entonces va a ser menos 360 grados, ya, porque queremos hallar un ángulo negativo y ya les he explicado en el gráfico qué es lo que está pasando. Ahora, aquí dice más, entonces más alfa, el ángulo de referencia, que sería 60 grados. Entonces aquí realizamos la operación. Entonces B sub 3 va a ser igual a ¿qué? Cuando los signos son diferentes, se resta del mayor el menor. Entonces 360 menos 60 sería 300. Ya 300 grados. Y se coloca el signo del mayor. 360 es más que 60, entonces es el mayor. Signo negativo, entonces signo negativo. Y listo. Ya habríamos hallado un ángulo negativo coterminal de este ángulo. Ya, entonces ahora nos faltaría el otro, porque aquí me dice dos ángulos positivos y negativos. Entonces tiene que ser dos negativos. Entonces vamos a hallar el otro negativo. Entonces va a ser B sub 4. Y el hecho 9B es un ángulo coterminal. Entonces el ángulo coterminal 4 de este ángulo, del ángulo de 60 grados. Ya, entonces va a ser igual. Entonces, para hallar este segundo ángulo negativo coterminal a 60, vamos a usar la misma lógica de aquí. Ya, la misma lógica de aquí. ¿Qué hemos hecho aquí? Fíjense que a la vuelta, que es 360, le hemos sumado el ángulo coterminal que hemos encontrado. ¿No ves? Este ángulo le hemos sumado. Y así hemos hallado este. Y de la misma manera vamos a hacer aquí. Ya. Entonces primero una vuelta, pero en este caso una vuelta negativa. ¿No ve como hemos hecho aquí? Entonces menos 360 grados. Ya, primero la vuelta negativa. Más el ángulo. En este caso, este ángulo que hemos hallado, vamos a copiar, porque este es un ángulo coterminal. Y si utilizamos este aquí, vamos a poder hallar el otro ángulo coterminal negativo. Entonces es menos 300. Lo pongo entre paréntesis. Ya, entonces el ángulo negativo coterminal 4 va a ser igual, bueno, esto copio, menos 360 grados. Aquí ley de signos, más por menos, menos 300 grados. Entonces ambos son negativos. Entonces cuando tienen igual signo se puede sumar. Entonces 360 más 300 va a ser 660. Como ambos son negativos, se suma. Y va el signo de todos. Como todos son negativos, entonces el resultado va a ser negativo. Y este sería ya el segundo ángulo coterminal
negativo. Ya entonces así se utiliza la fórmula. Ya más adelante va a haber ejercicios, entonces ustedes tienen que aprender y manejar esto. Ya entonces espero que con estos ejemplos haya quedado claro. Entonces sería todo por la videoclase de hoy. Espero que tengan un muy buen día y que les vaya bien en el resto de sus clases.